Estamos con Susana Chávez. Susana Chávez representa hoy a Primero la Gente. Ella ha sido directora de PromSex, ustedes la conocen, ha tenido amplia cobertura en materia de derechos sexuales y reproductivos y acompaña a la lista de Marisol Perestello, que ha ganado, y esperemos se ratifique, su candidatura presidencial. Susana Chávez quiere ser senadora. Gracias por estar con nosotros. No, gracias a ti por la invitación y por abrir el espacio. ¿Y por qué Primero la Gente? A ver, Primero la Gente es un partido que abre las puertas a un conjunto de ciudadanas que veníamos de un espacio que estábamos recién constituyendo, que es lo justo. Nosotros no pudimos tener posibilidades de registrarnos porque primero nos juntamos muy tarde, entonces, pero fue el único partido que nos dijo vengan y sin condiciones. Y creo que fue un proceso muy interesante porque nos unimos a una organización política que también constituida por distintos grupos y habían logrado convivir a lo largo del tiempo. Convivencia difícil, porque entiendo que usted es una persona que promueve los derechos sexuales y reproductivos de todos, de hombres y mujeres, pero a su vez tenía que convivir con pastores evangélicos o personas que tienen, digamos, una idea de el culto llevado a la política que es muy diferente a la suya. Sí, incluso totalmente. Susel se fue de la organización, porque dijo, yo no puedo convivir con personas que niegan lo que yo soy. Sí. ¿Cómo hizo para manejar eso? Pero fíjate que fue interesante porque lo que hubo posibilidades en mi caso es que nunca se me condicionó ni se me puso ninguna situación que siquiera pudiese poner en peligro por las razones por las que yo estoy en este espacio. Okay. Entonces, eso para mí fue un tema muy importante y también con la posibilidad que tuve de escuchar. Nunca fue un debate, una discusión, si hablamos sobre la desigualdad, si hablamos los derechos de las minorías sexuales. Es más, hay fotografías en donde personas que venían del grupo más evangélico tenían finalmente que comprender. Y me dio la oportunidad a mí de explicarles, por ejemplo, por qué la violencia en la familia era una violencia de género, que no era porque su esposa particularmente lo molestaba, sino porque hay una idea de la inferioridad de las mujeres. ¿Los evangelizó o no? O sea, yo no dialogué. Okay. Yo prefiero decir que dialogué. ¿Y le creyeron? Y pues, fíjate que yo creo que me trataron con muchísimo respeto y yo los escuché con muchísimo respeto también. Son personas que niegan, como hemos visto hace un instante, la existencia de la palabra género, la sola existencia. Quieren hacer leyes para que la palabra género desaparezca. Se sienten absolutamente intimidados porque exista la sola idea, ¿no es cierto?, de que alguien puede ser homosexual. Estamos hablando de gente muy radical. No, estamos hablando de gente muy radical, pero también estamos hablando de conceptos que se han absolutamente tergiversado, por supuesto, que se han hecho sumamente perversos, porque ¿quién no va a estar asustada, por ejemplo, que le digan van a homosexualizar a tus hijos? Claro. Entonces, eso viene de una versión a propósito creada que no tiene nada que ver con el tema. No, yo lo sé. Las personas cultas lo saben, pero usted recordará que estas personas colgaron banderolas por toda la vía expresa diciendo PPK no homosexualices a mis hijos. Así es. Y es el mismo grupo. Así es el mismo grupo que utilizó esa bandera para destrozar la educación y ahora yo creo que mucha gente de adentro inclusive se está dando cuenta a dónde llevó estos extremos. ¿Cómo han en ese punto de vista, formulado un plan de gobierno sobre esta materia, o el tema se ignora? No, es un tema central y creo que más bien ha habido, digamos, como un ideario, marco. Y fíjate, en ese ideario marco sí se reconoce las minorías, sí se reconoce los derechos humanos como punto central, y son ellos los que han aceptado ese ideario, porque ese ideario es antes que nosotros llegáramos. Pero ahora con nuestra llegada y con nuestra institucionalización, porque ha sido un proceso también de cómo nos institucionalizamos en un espacio que nos invitan, ¿no es cierto? Hemos ido ganando también corrientes de opinión para generar efectivamente un programa.
Nosotros estamos rápidamente acelerando la construcción de ese programa bajo la conducción de Raúl Molina, que es un experto en la materia. Yo me siento, la verdad, muy tranquila. Y estamos en este momento identificando cuáles son las líneas fundamentales con las que nos va a hacer marcar el futuro. Ahora, si hacemos un balance de lo que ha pasado con los derechos de las minorías en los últimos 5 años, me gustaría que usted lo haga, ¿no? ¿Qué ha pasado con los derechos de las minorías en los últimos 5 años? Sí, bueno, primero señalar que los derechos ganados eran ínfimos. O sea, claro, no es, si uno nos miramos con el resto de los países, los vecinos inmediatos que nos rodean, tenemos miles de kilómetros de distancia. Allí se reconocen las uniones civiles, se reconocen los matrimonios, se reconocen las identidades, se reconocen servicios de salud, se reconoce la no discriminación abiertamente. Nosotros apenas habíamos logrado cosas muy pequeñitas y de orden menor. Bueno, un artículo en el Código Penal contra la discriminación. Por ejemplo, o una serie de iniciativas municipales, ordenanzas que prohibían la discriminación y que dio mucho valor a esta gente. También tenemos, fíjate, una pequeña norma que apenas se ve en el Ministerio de Salud que permite dar asistencia de salud a las mujeres trans para que su proceso de hormonización sea hecho en las mejores condiciones. Nada más. No estamos hablando de más. Bueno, últimamente, además, en el Congreso de la República se han aprobado varias leyes, una tras otra, por ejemplo, para que la educación sexual en los colegios no mencione la palabra género. Así es. Y eso se ha considerado un gran triunfo de una pastora evangélica, ¿no es cierto?, que es congresista de Renovación. O sea, ella considera que esto es un gran triunfo con los demás pastores evangélicos. Es lamentable. Yo creo que es la pérdida simbólica más grande, porque detrás de este tema de eliminar la educación sexual, no tan solo está eliminar la educación sexual, sino que les dicen a los padres, arréglate como puedas con tus hijos, porque esto no se ocupa la escuela. Exactamente. ¿Y el problema cuál es? La escuela es el único espacio, primero, que puede ayudar a los padres, que ya lo vienen haciendo. Segundo, que puede cubrir las falencias. Se reconoce que no todas las familias son iguales. Se reconoce que pueden haber mayores necesidades. Y esto lo ha anulado. Así que de celebrar es una vergüenza. Bueno, además no reconoce que la mayor cantidad de casos de violencia sexual contra niñas se cometen en el hogar. Totalmente. En el hogar, por un familiar directo o indirecto, pero cercano. El tío, el padrino, en fin, el abuelito. Mucha violencia contra niñas y niños en el Perú se produce en el hogar. Y lo que le está diciendo es a la escuela, tú no te metas, que lo resuelvan en el hogar donde esa niña es violada. Sí, pero además, como todas las políticas que vienen de este sector, tal como hizo con textos escolares, tal como ha hecho la eliminación de las leyes sobre el concepto de género, que luego podemos conversar rápidamente, es que nada está basado en evidencias. No, nada es nada es ciencia. Nada. Entonces, ¿qué cosa te desconoce? Te desconoce que el 60% de las violaciones sexuales se dan justamente en la casa, con pequeños. Que la violación sexual, por favor, entendamos, la violación sexual es un proceso disuasivo de alguien que tiene capacidad de poder sobre ese niño y que hace que no hable de esa niña, de ese niño. Que lo que generan son silencios, que hay 1 de cada 5 niños antes de cumplir los 15 años que son víctimas de violación sexual, que la mayoría de casos no se resuelven, se quedan en el silencio. Eso nos ha dejado este Congreso. Tenemos una pregunta del público, por favor. Pregúntele si anularán las leyes pro crimen. Tiene que mostrar su postura con respecto a este tema clave para nosotros los votantes. Es absoluto. O sea, ahí yo creo Al que... Al invitado anterior no se lo pregunté porque obviamente es asesor de quien las abrió, las promulgó, ¿no? Pero en fin. Mira, no, y yo además tengo el orgullo de que sea Marisol Pérez Tello la que esté conduciéndonos y francamente es una de las personas que mejor conoce en estos temas. Así que, por favor, tenga por seguridad que es lo primero que vamos a hacer. Y Marisol lo dijo, no al primer mes, no a los 100 días, el primer día. Derogar todo lo que favorece. Bueno, según el presidente de la República y los congresistas actuales, no existen las leyes pro crimen, ¿no? Son una invención de la prensa. Bueno, hoy día acaban de anunciar, mientras que venía en mi carro, que habían asesinado una vez más
a un chofer. Y la verdad que eso ya es demasiado. Entonces, ¿y qué hay? Y la propia gente dice, enorme impunidad, no hay sistemas de investigación, se han generado, digamos, todo el tema del delito sin fraganti para que no puedan, de fragancia, donde no se pueda justamente intervenir. O sea, no, esto es demasiado. ¿Qué dice de los que les dicen a ustedes, ah, ya, Susana Chávez, ahí están las abortistas? Es lo primero que le van a decir. Bueno, hay una opinión tergiversada realmente, primero porque mi visión es de la salud sexual reproductiva de manera integral. Nosotros luchamos contra la violencia sexual como un elemento clave de la autonomía, también contra la capacidad de decidir de las mujeres para que usen los anticonceptivos que efectivamente quieran, pero ¿sabes qué? No queremos que las mujeres, porque tienen que recurrir al aborto, tengan que ir a la cárcel, cuando lo que se tiene justamente es que trabajar servicios que efectivamente permitan enfrentar una situación que es un problema de salud pública. Entonces creo que entender que los problemas de salud pública se solucionan porque criminalizas es algo que nada te lo resiste en términos de data. Muy bien, nadie quiere mandar a una mujer a la cárcel por abortar, eso estamos de acuerdo. Pero, le pueden decir, no señora, hay un derecho a la vida y ustedes están en contra del derecho a la vida. Creo que en el Perú sí está regulado totalmente el aborto legal. El terapéutico, sí. El terapéutico. Pero ese es mínimo. Pero, mira, no es tan mínimo. Cuando tú miras, por ejemplo, el número de niñas menores de 15 años obligadas a dar a luz, hay todas las evidencias que te demuestran el impacto que ese embarazo, ese nacimiento genera. El caso Camila, el caso LC, el caso Mila, que justamente han mostrado la tragedia de las niñas. Y bajo el criterio, no es suficientemente grave. Bueno, ¿qué cosa ha hecho, por ejemplo, la señora Aguayo? Ha ido a hostilizar a un hospital para que no se atienda. ¿Cuál es su resultado? Restringir. ¿Y qué cosa pasa con esas niñas que no encuentran en esa atención? Se las obliga a parir. ¿Qué daño se queda para toda su vida? O mueren en el camino. Entonces, francamente, ahí hay una situación muy dura que no la podemos permitir. Muy bien, no sé si tenemos otra pregunta del público, por favor, porque me estoy olvidando de las preguntas del público porque estoy muy entretenida conversando acá. Hay cosas que van a ser complicadas. Primero la gente tendría que pasar la valla y en este momento todavía no aparece ni de casualidad. ¿Cómo enfrentan esto? Bueno, yo creo que nosotras tampoco es que hemos comenzado con una campaña fuerte. Okay. O sea, tenemos todavía ahí un espacio. Este domingo 7 vamos a definir finalmente, cumpliendo todas las disposiciones del Jurado Nacional de Elecciones y de la OMPE, y nosotros seguramente el primer día, Rosa María, vamos a salir. ¿Qué pasa si el domingo 7 los delegados votan por el señor del Castillo? Mira, hemos hecho una consulta previa. No, yo sé. Y no ha pedido nuestro, ¿ah? Sí. No ha pedido nuestro. Pero fue interesante. Yo al inicio decía, una consulta informal. Es una consulta no vinculante. No vinculante. No regulada por la OMPE, pero en esa consulta salió elegida Marisol Perestello. Así. Pero a la hora de votar los delegados, ahí es donde uno ve qué pasó de verdad y quién controla a quién. Si los delegados son del señor del Castillo, el señor del Castillo va a ser el candidato. Digamos que yo confío plenamente que ese comité va a tomar las decisiones como lo tomó la militancia de Primero la Gente. Okay. Y porque de verdad, para mí ha sido sí interesante conocer, es un partido que no puede llegar, digamos, a tomar decisiones, primero, si no hay unanimidad o si no hay mayorías que se respeten. Y las mayorías se respetan. Yo todavía estaría preocupada. No, yo estoy tranquila. Está tranquila. Bueno, muy bien, muchísima suerte. Muchas gracias por estar con nosotros. Y qué bueno que postula, porque nos hemos enterado hace pocos días que está postulando, viendo las listas, revisando las listas. Muchas gracias. Nos vemos muy pronto. Gracias claro por estar acá.